buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy se está desarrollando propiamente las dos últimas emisiones de estos diálogos con investigadores, diálogos con actores. Por un lado, en la otra mesa tenemos la mesa relacionada con COVID y en esta tenemos el tema de lectoescritura. Lo que vamos a ir trabajando, ustedes saben un poco en cuestión de la lógica, tenemos una guía de preguntas que solamente, como su nombre lo indica, son una guía y son un pretexto para poder desarrollar el diálogo con el experto que tenemos el día de hoy, con la experta que tenemos el día de hoy. Y lo interesante es que vayamos reflejando estas inquietudes, estas dudas que podamos ir teniendo en cuestión de cómo desarrollar nuestra revisión de literatura, nuestro marco teórico, entre otras cosas, inclusive desde este apartado metodológico, que correspondan al tema que estamos desarrollando. Pensar y poder, es importante identificar el objetivo de nuestras actividades y tener en cuenta que diálogos con investigadores es generar un espacio que permita a los estudiantes no solo conocer las experiencias de los investigadores en cuanto a una línea de investigación, sino también tener un diálogo en el que podamos tratar información, nos permita tomar decisiones en cuanto a cómo desarrollar nuestra revisión de literatura y nuestro proceso metodológico. Por lo tanto, voy a prestar mucha atención y voy a poder compartirles un poco la semblanza de nuestra experta del día de hoy. Ella es conocida propiamente por algunos de ustedes, pero es importante el poder desarrollar este vínculo en cuestión de nuestros profesores con nuestros estudiantes. Nuestra experta es Eloísa Alcocer Vázquez. Ella es licenciada en Derecho y tiene una licenciatura en Literatura Latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó estudios de maestría en español en la Universidad de Ohio y tiene estudios doctorales en lengua y literaturas hispánicas en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Actualmente sabemos que es profesora de la Facultad de Educación, donde imparte asignaturas relacionadas con la escritura académica en los niveles de licenciatura y posgrado. También es editora de la revista de Educación y Ciencia de nuestra facultad desde el 2015. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la enseñanza de la lengua y la literatura, así como el desarrollo de las competencias de lectoescritura. Ha coordinado programas de lectura como el proyecto Libraria, que recibió el apoyo del financiamiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones consecutivas. Actualmente es responsable de un proyecto sobre el modelo de activación lectora para el nivel medio superior dentro de los programas nacionales estratégicos de PRONACE, convocados por el CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI y tiene un reconocimiento de perfil deseable PRODEP por parte de la SEP. Pues muchísimas gracias, Eloísa, por estar con nosotros. Es un grato placer tenerte aquí y poder escuchar pues tener esta oportunidad de poder compartir y comprender un poco el trabajo que has desempeñado dentro de la revisión de literatura. Pues bien, si te parece, iniciamos un poco con la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el avance de la línea de investigación de tu temática, ya sea en el nivel internacional, nacional y local? Gracias al doctor David, un saludo a todos. Me da gusto ver nombres conocidos que estuvieron conmigo en la materia de formación de públicos lectores. Entonces me da gusto saludarlos y también, ¿no?, los que están trabajando en el área de lectoescritura. Pues nada, primero que nada eso, saludarlos a todos, es un gusto encontrarnos, aunque sea así, aunque sea a través de la pantalla, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo ha avanzado la investigación en el área de lectura y escritura? Pues tenemos que partir primero de que esta área obviamente tiene que ver con el tema de alfabetización. Entonces, cuando nosotros hablamos de alfabetización, pues hablamos de un derecho universal. ¿Qué significa que sea un derecho universal? Pues que cuando vamos a hablar de lectura y escritura, lo que va a implicar es que son aprendizajes clave. Son aprendizajes que de alguna manera el Estado, como figura, regula que estos aprendizajes se cubran, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que es un derecho universal ser un sujeto alfabetizado,
pues vamos a pensar que hay un Estado que tiene políticas públicas para lograr que este derecho se garantice, ¿no? Y se cumpla. Entonces, cuando hablamos de lectoescritura, pues hablamos de un escenario que lo empezamos a ver desde una política pública, desde la figura del Estado, y no únicamente como una práctica individual o como un gusto individual, ¿no? Que alguien diga, a mí me encanta leer, a mí me gusta escribir, pero bueno, detrás de gusto por escribir y leer, pues se encuentra una obligación también por parte del Estado de garantizar que los ciudadanos logremos leer y escribir. Y cuando decimos eso, ¿qué tiene que ver el Estado? ¿Qué tiene que ver que sean aprendizajes clave? Quiere decir que la formación de un ciudadano con capacidad de no solo recibir mensajes, sino responder a esos mensajes, va a estar conectado con estas habilidades básicas o aprendizajes básicos. Que el sujeto pueda leer o comprender los mensajes que le emiten y que los pueda procesar y los pueda responder. Ahora, ¿cómo ha avanzado la investigación o la visión de la alfabetización en que esto se puede trazar muy bien en el área de investigación? Pues una de las primeras metas de la UNESCO era garantizar el acceso. O sea, una de las primeras metas a la educación básica. O sea, la UNESCO decía, nuestra primera meta es que el Estado garantice que los niños y niñas vayan a la escuela. Pero a partir de la agenda hacia el 2030, la UNESCO empezó a decir, esto no es suficiente. O sea, ahora tenemos que garantizar la calidad de los aprendizajes. Ya no solo que lleguen a la escuela primaria y que se mantengan, sino que los aprendizajes sean de calidad. ¿Qué tiene que ver esto con la lectura y la escritura? Pues tiene que ver muchísimo porque antes lo importante, digamos, como era garantizar acceso, pues lo importante también era saber leer y escribir. Pero cuando pasamos a esa visión de calidad, ahora nos preguntamos, ¿qué puede hacer el sujeto con saber leer y escribir? ¿Para qué le sirve saber leer y escribir? Entonces, para los 80s se usaba este concepto, ¿no? De analfabeta funcional. O sea, alguien que sabe leer y escribir, pero al final no sabe qué va a hacer con la lectura y la escritura. Entonces, la investigación ha evolucionado en estos conceptos de cómo se ve la alfabetización a una alfabetización compleja o hasta el concepto de literacidad, donde ya nos empezamos a enfocar más que en la habilidad que tiene el sujeto, a empezar a ver qué puede hacer ese sujeto con la habilidad, qué puede lograr ese sujeto con la habilidad, ¿no? Y en los estudios de literacidad, por ejemplo, lo que van a decir es que no podemos separar la lectura, que es una habilidad receptiva, con la escritura, que es una habilidad productiva. Porque al final lo que van a decir los estudios de literacidad es que un sujeto letrado es el que es capaz de emitir un discurso propio y colocar y poder explicar quién es, qué piensa, qué cree a partir, ¿no? de su propio lenguaje. O sea que al final leemos y comprendemos mensajes para poder emitir mensajes propios. Y esto no era tan claro. Inclusive si hacemos como esta lluvia de ideas de qué es alfabetización o el primer concepto que tenemos de alfabetización, pues lo primero que vamos a decir es saber leer y escribir. Y cómo esto ha cambiado ahora a hablar más de competencias de lectoescritura, competencias comunicativas, a estudios de literacidad, donde va a importar ya que el sujeto pueda emitir y responder a esos mensajes que está recibiendo. Inclusive se habla de una competencia cultural asociada a la alfabetización. O sea, al final el sujeto lee, comprende y escribe para poder convivir en un mundo multicultural y ser empático. O sea, el concepto de alfabetización, lo que hemos visto y lo que va reportando la investigación es lo complejo que se ha vuelto y el cambio de mirada, de conocimientos, saber leer y escribir, a qué logra mi sujeto, cómo preparo mi sujeto para ser un ciudadano pensante, crítico, reflexivo, con un mensaje propio. ¿Ya? Entonces, ahí ya vemos como una evolución misma del concepto de alfabetización
Se darán cuenta cuando empiecen a revisar su literatura que se hablaba de eso, analfabetas funcionales, y cómo ahora empezamos a hablar de competencias, lo que el sujeto puede lograr y hacer con esas habilidades, ¿no? Entonces ahí hay como una primera evolución o una primera transformación del paradigma. Pasamos de adquisición de conocimientos a una visión donde estas herramientas le permiten al sujeto pues transformar la forma en cómo ve la realidad, cómo la interpreta y cómo participa de ella. ¿Ok? No sé si hay algún comentario o una duda, me puedo ir parando, me van contando. Fíjate, Eloisa, que en la sesión pasada hablábamos un poco de esta cuestión lectora y hablábamos del término de alfabetización y hacíamos también referencia a la alfabetización mediática, en este sentido que se va generando bajo una disposición totalmente distinta, ¿no? En cuestión del uso y el trabajo que se va desarrollando. Y ahí es un poco lo que tú vas comentando y va dando énfasis al ejercicio de cómo a lo largo de la historia va teniendo diferentes puntos de perspectiva, que aquí lo interesante es como poder identificar qué es lo que yo estoy tratando de estudiar y a partir de ahí ir generando esa disposición del punto, ¿no? Cuéntanos. Perdón. Ok, ahí dentro, me paré como para que nos quedara claro o estacionemos en esta parte de alfabetización, pero has dicho algo clave, hay otros cambios que van a venir al concepto de alfabetización. El primer cambio es esta complejidad de cómo ya vemos el proceso de alfabetización y lo que le pedimos a la escuela, ¿no? Porque antes se le pedía a la escuela que tu hijo supiera leer y escribir. O sea, ahora le tenemos que pedir a la escuela que también produzca sujetos críticos, reflexivos, creativos. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma de cómo vemos la lectura y la escritura. Pero también hubo un cambio muy fuerte en esta área con la interacción con la web 2.0. Les cuento, y les va a servir mucho esta información, el CERLALAC, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Este centro es muy importante para los que hacen estudios de lectura, porque agrupa investigadores en el área de lectura y va dando las pautas de cómo se debe trabajar esta área. Y ellos son los que sacaron metodologías para hacer encuestas de hábitos de lectura o de cuestiones del libro. Así que me imagino que todos están revisando que hay una encuesta de Conaculta en el 2015, hay una del 2017. Bueno, estas encuestas toman sus preguntas o las guías a partir de lo que dice el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y para el 2011 ellos tenían una metodología para hacer todas estas encuestas en Latinoamérica. Y para el 2014 ellos introducen una nueva forma de observar, dicen, el fenómeno de la lectura. Y ellos mediales. En el 2014 ellos van a anunciar que las encuestas que hacen sobre lectura y libro, que ya no las podíamos hacer. ¿Cuántos libros leíste al aste? Ellos empezaron a observar y a decir que la lectura ya está en un ambiente de prácticas y de plataformas más complejas que están alrededor del fenómeno, donde ya únicamente no podemos decir, ¿leíste un libro impreso? ¿Cuántos libros leíste? Cuando ya ellos empiezan a incorporar preguntas como, ¿qué haces con el libro? ¿No? Entonces, y empiezan a poner, por ejemplo, revisas el blog del autor, mandas cartas al editor, entras en contacto con comunidades, mandas mensajes en tus redes sociales. Entonces ellos empiezan a decir, ya no podemos ver este fenómeno de la lectura y la escritura únicamente como en una visión tradicional, que lo mismo va a suceder con la escuela. O sea, ya no lo podemos ver como que los estudiantes sepan leer y escribir, sino cómo los convierto en sujetos críticos, reflexivos, pensantes, y cómo empiezan a convivir esta figura que antes estaba centrada en el libro cambia a la lectura en múltiples plataformas. Entonces ya no es el libro como símbolo, sino las múltiples actividades que se pueden asociar con la lectura.
Y pues todo esto se da, se pronuncia cada vez más por la interacción propia de la web 2.0, ¿no? O sea, por las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, por el internet, que inclusive se observa un cambio del sujeto lector, que a mí eso me gusta mucho, y es en parte lo que va a estar estudiando Marta, cómo en esta visión tradicional de la lectura, en esta visión tradicional, el sujeto lector, lo que le pedíamos al sujeto lector era la comprensión. Entonces, yo me imagino que a todos ustedes les tocó en sus clases de lectura o de literatura que les dieran cuestionarios. Entonces, en las clases de lectura, ¿qué nos decían? ¿No? Apréndete los datos, ubica los datos y después completa un cuestionario. Entonces, tú asociabas que leer, o sea, yo leo y necesito comprender. Tan, se acabó. Pero con toda esta cuestión de la interacción de la web 2.0, empezaron a observar que el sujeto se empezó a transformar y empezó a hacer comentarios de lo que lee, empezó a reescribir lo que lee, se empezó a apropiar de lo que lee. Y empezamos a ver cómo mutaba ese sujeto de consumidor a un sujeto productor. Y un cambio de las competencias y un cambio inclusive de los niveles de comprensión que le pedimos a la lectura. O sea, hay unos niveles como tradicionales, que es identificación de datos, es que tú logres identificar lo que estás leyendo, que tú lo logres comprender y que lo puedas evaluar, o sea, que puedas emitir una opinión. Esos niveles ya se volvieron como niveles básicos. Ahora, con toda esta cuestión de la interacción, pasamos como a una segunda gama de niveles de interpretación y de relación con la lectura. Y estos niveles ya son que tú puedas relacionar eso que estás leyendo con otras experiencias propias o del mundo del conocimiento, que tú además puedas apropiarte de ese contenido y que puedas crear algo propio a partir de eso que lees. ¿No? Y que tú puedas, ya sea que claro, aquí ustedes tendrán más ejemplos que yo, ¿no? Y los que estuvieron en clases de formación de públicos lectores, esto ya lo entienden muy bien, ¿no? O sea, que yo me lo pueda apropiar y lo que leo se convierte en un video, se convierte en un dibujo que puedo compartir, en algo que yo puedo crear o en un comentario que yo puedo hacer o hasta en un meme. Entonces, o sea, cómo este sujeto también fue mutando en este concepto, ¿no? De alfabetización como conocimiento, como pura habilidad, a alfabetización como una competencia donde yo movilizo esas habilidades para poder al final ser un sujeto más complejo, ¿no? Y tener una opinión creativa, crítica y reflexiva. Si habláramos nosotros, y una de la segunda pregunta que hace referencia en qué nivel o niveles educativos se ha realizado investigaciones de esta índole, me gustaría no solamente decir en qué niveles, sino el poder como enfatizar, por ejemplo, qué puede ser estudiado en cada nivel, porque de alguna manera la lectura representa una serie de condiciones de acuerdo a las etapas de desarrollo o intereses que se puedan estar dando. Entonces, acláranos un poquito esa pregunta. Ya, me gusta mucho cómo le das el giro a la pregunta, David, porque claro, o sea, yo contestaba esta pregunta y les decía, es una competencia transversal, o sea, se puede ver en todos los niveles. O sea, obviamente es un aprendizaje clave para la educación básica, es parte de las competencias genéricas en la educación superior, es parte de la formación docente, o sea que al final, ¿en qué niveles se ha estudiado? Pues obviamente se puede estudiar en todos los niveles, pero hay cuestiones como muy interesantes que está pasando en el campo. Este cambio de paradigma de la lectura vista como esta cuestión tradicional de aprender a leer y escribir, lo que sucedió y empezaron las investigaciones a apuntar es que con estos escenarios transmediales empezó a haber un movimiento fuera de la escuela. Y este movimiento fuera de la escuela se da principalmente en jóvenes. Por eso me gusta como este cambio que has hecho, ¿no? ¿En quiénes puedo empezar a observarlo? Y los jóvenes empezaron a dar, los adolescentes y los jóvenes empezaron a dar una pauta de nuevos comportamientos de la lectura. O sea, esto que les platicaba del cambio de sujeto, de consumidor a productor, se da principalmente en adolescentes y jóvenes.
Y este ambiente fuera de la escuela que convive con redes sociales, con el contexto de Web 2.0, que tiene prácticas de lectura asociadas a redes sociales, se da principalmente en los adolescentes y en los jóvenes. Y en ellos es cuando se pueden observar las competencias que les decía, no las competencias básicas asociadas a la lectura, sino empezar a ver estas competencias de producción, de creación, de relación, de extensión de contenidos. Se pueden ver principalmente en esta población. Estudios tradicionales de lectura, pues hay estudios de hábitos lectores en todos los niveles, inclusive en docentes, y eso se ve desde una visión pues cuantitativa, ¿no? Las cuestiones de hábitos de lectura. Hay estudios de evaluación de lectura, me imagino que están familiarizados los que están haciendo su revisión, y de comprensión de lectura, ¿no? Que están como asociados a esta cuestión de evaluar y cómo se evalúa la comprensión. Pero fuera de esto, estamos encontrando estudios o un boom o un área que está como exponenciándose de estas otras formas de convivir con la lectura que está asociada a redes sociales y a la web, ¿no? Entonces empiezan a salir ya estudios de blogs, de booktubers, de Wattpad, y cómo esto puede generar estrategias didácticas y cómo esto sí podría convivir con la escuela también. Y cómo ha mutado ese sujeto. Entonces, creo que eso es interesante porque al final esto se está dando fuera de la escuela, peleado con una visión todavía tradicional de la enseñanza de lectura. Entonces, cómo este mundo que puede convivir o puede entrar y puede generar estrategias didácticas también dentro de la visión tradicional de la escuela, ¿no? Y este cambio de paradigma de al final por qué leemos, para qué leemos, o por qué escribimos y para qué escribimos. Entonces creo que eso es bien interesante, ¿no? Cómo el campo de investigación está aceptando otros temas y que tienen que ver con tecnologías emergentes y convivencia, principalmente en jóvenes y en adolescentes. Fíjate, me llama la atención esto último que vas comentando, porque de alguna manera a veces vamos identificando la lectura bajo una condición solamente de la estructura de pensamiento, del desarrollo de pensamiento crítico. Sin embargo, y aquí los temas que comúnmente se van desarrollando tienen que ver con esta identificación de historias, el poder leer y poder reconocerse a partir de esas historias y el poder desarrollar este punto participativo, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, cómo la lectura puede estar promoviendo cierto tipo de condiciones o cuestiones sobre los aspectos de género, sobre la cultura relacionada con la pérdida, el duelo, entre otras cosas. La lectura tiene ese poder, ¿no? No solamente en cuestión de la competencia académica, por así decirlo, sino tiene mucho más allá que ofrecer. Exacto, exacto, David. O sea, a veces vemos la lectura como eso, ¿no? Como parte de la evaluación de PISA para interpretar los textos. Pero al final, esta parte que les decía al principio, que no elaboré mucho, cómo la lectura también está asociada a una competencia cultural y a que nosotros podamos convivir en un mundo multicultural con temas que son un reto. Entonces, la lectura puede ser una herramienta que al final nos sirva para trabajar perspectiva de género, para que nos sirva para trabajar empatía. Una de las investigaciones que realicé fue precisamente con los estudiantes de ley. Ellos llevaban un curso de literatura chicana, que son los mexicanos que emigraron a Estados Unidos y que nacieron en Estados Unidos, pero como que sí tienen un pie en México y un pie en Estados Unidos, ¿no? Y han hecho toda su vida en Estados Unidos, pero ese pie de México como que no lo terminan de entender, pero está allá y es parte de ellos. Entonces los estudiantes leían una serie de textos, textos de autores que vivieron este proceso de migración y transmiten a través de personajes, poemas, historias, qué significa este proceso de migrar y de crecer en otro país, pero que te digan, tu casa está allá, ¿no? Entonces, como esta doble casa, pero si yo estoy acá y estoy creciendo acá, no, pero mi casa está allá. Pero cuando vas acá, ni eres de aquí, ni eres de allá. Entonces, hay muchas metáforas en ese sentido. Pues lo que yo analizaba era cómo al final los estudiantes logran entender el sentimiento migrante, sin ser migrantes. ¿Okay? O sea, cómo la lectura produce
esta competencia cultural de que tú puedas entender al otro sin haber vivido lo mismo que el otro. O sea, sin tener que cargar, ¿no?, con los zapatos del otro, inmigrar y que tus papás, o sea, sin haber vivido esa experiencia migrante, te puedes conectar emocionalmente y empáticamente con el sujeto que escribe y con los personajes. Entonces, claro, ese es ya ir trabajando con esta herramienta que es la lectura desde otros propósitos y otras visiones, más que únicamente como el aprendizaje, que como lo que decía, ¿no? Yo ahorita con mi hija de primero de primaria, es que aprenda a leer. Entonces, claro, una vez que aprendió a leer, yo digo, ya sabe leer, pero una cosa es saber leer y otra ser un lector que va creciendo, ¿no? Y que va movilizando competencias alrededor de esta herramienta. Entonces, ahí hay algo bien importante. Al final, también se pide un cambio de paradigma. O sea, hay que trabajar todavía con un cambio de paradigma. ¿A dónde voy? Por ejemplo, en el proyecto PRONACES nos dimos cuenta que en el currículo de las clases de literatura hay autores clásicos europeos. Romeo y Julieta, Víctor Hugo. Entonces, pero no hay autores mayas, no hay autores mexicanos. Entonces, al final, como desde el currículo nosotros vamos diciendo, la literatura es esto que sucedió en otro país y que son estas obras clásicas, ¿no? Y lo trabajamos como conocimiento. ¿Quién escribió esto? ¿Dónde lo escribió? ¿Y qué sucedió? Y al final no bajamos a trabajar qué sintió el sujeto que lee, qué le produce al sujeto que lee, qué hace el sujeto que lee con eso que está leyendo, qué puede transformar el sujeto que lee. O sea, no llegamos dentro de la escuela y como enseñamos la lectura a trabajar con la transformación del pensamiento del sujeto que está leyendo. Y nos quedamos pensando que lo que tenemos que enseñar, porque está en el currículo, o sea, tampoco es el docente, nos quedamos pensando que la clase de literatura es enseñar esos textos clásicos, con esos autores, con esas fechas, y tan se acabó nuestra labor. Entonces, sí hay un paradigma y al final como un currículo oculto, ¿no? Los autores que forman parte del currículo, qué le estoy transmitiendo al estudiante, cómo trabajo, las formas de trabajar la lectura, qué estoy transmitiendo al final, ¿no? Que el leer o el libro es importante que yo me sepa el título, el autor y el año, y no qué me produjo, qué sentí, qué puedo hacer con eso, qué pienso a partir de eso, qué preguntas me genera eso. Entonces, sí hay que todavía mucho trabajo con docentes que van y terminan en las clases de taller de lectura, que son las clases que van a estar en todas, ¿no? Siempre va a haber español, siempre va a haber lectura. Entonces, hay un fuerte trabajo en formación docente, en el perfil del área, para ir cambiando esas formas de cómo vamos trabajando la lectura y cómo al final vamos alejando a nuestros estudiantes a la lectura en lugar de motivarlos, porque se las presentamos como eso, como una lección que tienen que aprender, como un cuestionario que tienen que responder y con datos que se tienen que aprender, porque eso dice el programa. Entonces, chispas, o sea, mientras sigamos trabajando eso, la vamos alejando de ver la lectura como esa posibilidad de crear empatía, de crear pensamiento crítico, de crear pensamiento reflexivo, de potenciar la creatividad y la respuesta, ¿no? Entonces sí hay todavía muchas áreas con docentes para trabajar. Fíjate, me llama la atención, es esto que es sumamente importante cuando uno refiere al currículum oculto, el currículo que de alguna manera está descrito en los documentos como currículum formal. Inclusive ahí podemos empezar a inferir qué currículo nulo está, qué es lo que queremos omitir o darle segundo término en este tipo de situaciones. Tenemos, por ejemplo, 2 o 3 tesis que tienen como esa inquietud de estar analizando textos. Y lo hacen bajo esta instancia. Antes de pasar a la tercera pregunta, que tiene que ver con qué teóricos o qué aspectos metodológicos tenemos que considerar o qué se está desarrollando en investigación, me gustaría que nos pudieras comentar, por ejemplo, qué podemos nosotros analizar de un texto, hablando un poco de esta cuestión por una temática o lo que fuese. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta para desarrollar esto? A ver, voy a compartir mi pantalla porque precisamente escogí una imagen porque vi que habían unos que iban a estudiar análisis de textos. Entonces, esto es de Jacobson, es como cómo se da el proceso de comunicación.
Entonces, esto creo que nos sirve a todos para ir ubicando, a ver, yo qué voy a estudiar. O sea, hay un autor, que es el que emite el mensaje, hay un receptor, ¿no? Y está el mensaje. Esto es como lo básico. Entonces, los que van a trabajar con estudiantes, con los que reciben el mensaje y qué hacen con ese mensaje, pues están aquí. Pero los que van a trabajar con el libro, ¿no? Aquí hay un contexto, por ejemplo, lo voy a trabajar en educación básica, en educación media superior, fuera de la escuela, en espacios formales o no formales. Pero también es importante dentro de la emisión de mensajes el canal. Entonces, aquí los que van a trabajar con los textos, pues quedarían precisamente en esta parte, ¿no? En el canal. Ese mensaje se emite a través de un canal. O sea que dentro del proceso comunicativo nosotros tenemos que ubicar dónde estamos parados, ¿no? Dentro de este proceso comunicativo. Les doy un ejemplo. En mi tesis doctoral yo trabajé unas novelas que se produjeron en la literatura mexicana en los años de los 60, los 70, que tenían la característica de buscar que el lector sea un lector productor. O sea, ¿qué hacían? Las novelas se paraban como antes de la novela terminada. O sea, en lugar de darte inicio, desarrollo, clímax y final, las novelas te daban, por ejemplo, hay una de José Emilio Pacheco que te daba incisos. Entonces te decía, puede ser el A o puede ser el B. Ah, no, pero también puede ser el C. Pero si pasara el C y pasara esto y esto, pues te podría haber sucedido esto y esto y esto, ¿no? Entonces te iban. Ahora estamos muy acostumbrados a esta cuestión interactiva y a esta cuestión de juegos, ¿no? Pero imagínense en los 60, los autores lo empezaron a plantear en libros impresos. Al final, estas novelas no son muy conocidas y fueron novelas tachadas como de intelectuales, o sea, como que de muy, porque no te daban la historia, sino se paraban en un momento antes, como que el lector estaba escribiendo la novela y estaba pensando en opciones y te daba como las opciones. Entonces fueron novelas que fueron como castigadas por llamarlas como novelas que apelaban, ¿no? A un sujeto muy inteligente y al final no te daban la historia. Pero lo que estaban buscando estas novelas era un receptor activo, ¿ok? Estaban buscando que el receptor completara lo que ellos iban dando y que al final cada receptor tuviera como su propia obra. Pero bueno, yo en ese estudio me enfoqué en los emisores, o sea, en los emisores y en el mensaje. O sea, ¿quiénes fueron el grupo de autores que dieron este tipo de textos? ¿Ok? Entonces, mi estudio estuvo aquí. Pero, por ejemplo, en los proyectos de lectura, pues yo ya estoy trabajando más aquí, ¿no? Que es con cómo los sujetos responden a textos y autores, ¿no? A propuestas de autores, y entonces ya me enfoco más a cómo ellos los van recibiendo y cómo ellos se van volviendo ese sujeto activo y ese sujeto productor. Pero algo bien importante que dicen los estudios es que el canal siempre va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el canal de alguna manera determina cómo recibe este sujeto, cómo le llega a este sujeto el mensaje. Entonces, uno en el canal que empieza a observar, o sea, si uno estudia del circuito de comunicación, se centra en el canal, uno tiene que empezar a ver, pues, editoriales o de dónde sale ese canal. En el caso de ustedes que están, haciendo libros de texto, pues aquí está la clave, ¿no? El canal es parte de una política pública. O sea, que el canal no es cualquier canal. O sea, no es que tú digas, oye, me encontré este libro, libros de texto. O sea, me encontré este libro y lo voy a analizar. A ver, espérame. O sea, resulta que el canal siempre tiene importancia, ¿no? O sea, yo les hablaba de estas novelas de los años 60, se publicaron principalmente en Era. O sea, que era una editorial que aceptaba este tipo de novelas fuera del formato, que no estaba buscando vender, ¿no? Sino estaba buscando, de alguna manera, cambiar la forma en cómo concebíamos la literatura en el país, y aceptó la publicación de estas novelas, ¿ok? Entonces, el canal siempre va a ser importante porque por algo nos llega el libro a nuestras manos. Resulta que el canal que tienen, el que ustedes van a analizar, son libros de texto.
Cuando hablamos de libros de texto, nos lleva a un contexto muy particular. Son libros que genera el Estado para garantizar el derecho de la alfabetización, de ser sujetos alfabetizados. Entonces, yo esto no lo puedo borrar. O sea, yo tengo libros que estos libros, aunque no lo diga ya, está implícito que son parte de una política pública y que son parte de pronunciamientos del Estado, de su ciudadano. Entonces, el mensaje que va a ir en esos libros es un mensaje que yo no puedo separar del contexto y de lo que el Estado está esperando de mi ciudadano. Entonces, mi análisis al final es bien importante, ¿no? Porque es lo que queda, pero yo tengo que entrar a análisis de discurso, porque estos libros no los puedo no los puedo ver únicamente como mensaje, sin ver la relación tan fuerte que tienen con el contexto, con quién lo publica, quién hace que me llegue este libro. Entonces todas las imágenes que van a estar, los discursos que van a estar, al final, ¿qué están diciendo? Al final están diciendo el ciudadano que espera el Estado, el ciudadano que está formando el Estado, ¿no? Entonces, esto me parece interesante a los que oía que estaban haciendo, que iban a hacer análisis de libros de texto. No, o sea, la editorial o el canal, el cómo ese mensaje se vuelve algo físico, algo que se puede distribuir, yo no lo puedo perder de vista. O sea, no puedo perder de vista en qué año salió, bajo qué modelo educativo salió, a qué plan nacional se asocia, en qué discurso hay en ese plan nacional acerca del ciudadano que se quiere formar, porque todo eso, ese mensaje, esos otros documentos se traducen en el respaldo de ese libro. Entonces, eso sí me parece, o sea, como que estuve pensando para los que estaban haciendo el libro de texto, mostrarles ese mapa de comunicación, porque no es únicamente para ustedes el autor que hizo ese texto, ¿no? Sino más bien es de la política pública que mete a ese autor. Les doy un ejemplo, ahí los tengo acá. La colección salió en 2019 y nosotros hicimos un análisis de esta colección. Nació en bajo las políticas, sale a bajo precio, ¿ok? 14 pesos, ya, y es una colección, ¿no? Vientos del Pueblo. Yo puedo hacer varios análisis con estos libros. Yo puedo decir, oye, yo voy a analizar al autor que hizo Los Convidados de Agosto, que es Rosario Castellanos. Entonces yo puedo hacer un análisis a este libro y a este autor, ¿ya? Pero yo también puedo hacer un análisis a qué significa esta colección auspiciada por una paraestatal del Estado, ¿sí?, en el contexto de lo que está buscando el Estado. Y cuando empezamos a hacer el ejercicio de leerlos y para promocionarlos, porque pensamos que son buenos instrumentos para promocionar la lectura por el bajo costo, me decían los del grupo que los leyeron, ay maestra, hay unos como muy fuertes bueno, hay uno que es el campesino contra el hacendado, ¿no? Y que estaban encontrados. Y que al final eran como dos mundos que no podían conciliarse y dos mundos muy violentos. Entonces me decían que estaba muy polarizado los textos, ¿ya? Entonces, si tú ves la colección, o sea, como les digo, yo los puedo analizar de manera aislada. A ver, el texto que pusieron en el libro de textos, ¿no? Al autor. Ahora, cuando yo lo veo dentro del contexto, me empiezo a preguntar, ¿qué mensaje, al final, qué mensaje está dando esta política pública a través de estos libros? ¿Ya? No lo veo de manera aislada, este autor de manera aislada, ¿no? Sino empiezo a ver, oye, mira, me está indicando que hay una polarización de clases sociales, así lo ponía. Me está indicando violencia. Entonces empieza a decir, a ver, bueno, había uno que
que la corrupción del gobierno de anterior, y son libros o cuentos que son publicados, que no son recientes. Entonces dices, a ver, o sea, ninguna elección es casual. Y menos si va para libros de texto, y menos si va para política pública. La elección al final se tiene que leer a través de ese mensaje y ese contexto al que se ascribe la colección. O sea, hay una selección, o sea, no llegaron nada más así porque sí, sino llegaron porque hay un mensaje global que los engloba, que engloba la colección, que es el que se quiere transmitir a la nación y ponérselo a bajo costo, al ser una política pública. Entonces, los libros de texto al final son eso, son una política pública, es el Estado garantizando nuestro derecho a alfabetizarnos, pero alfabetizar un sujeto o un ciudadano ideal dentro de este contexto del Estado. Entonces, yo no lo puedo únicamente separar y decir, ay, mira, apareció el texto, no sé, el poema de Octavio Paz, solo el poema de Octavio Paz. Sino tengo que preguntarme, ¿por qué está Octavio Paz? ¿Por qué no está Elena Garro? ¿Por qué está este autor? ¿Por qué está este poema? ¿Por qué está este otro poema y no está este? ¿Por qué está esta imagen y no está la otra imagen? ¿No? Entonces, ahí los libros de texto se vuelven pues una herramienta para ir analizando una política pública que los engloba. A mí me parece muy interesante lo que comentas y es sumamente importante el ser consciente qué tipo de análisis estamos desarrollando en el trabajo de tesis, porque también nos puede dar la tentación de poder identificar cómo el profesor lo está utilizando. Y entonces eso genera otra disposición totalmente diferente. Cuando nuestra intención real es únicamente analizar el texto y la relación con el contexto en el que se desarrolla, como tú lo comentabas. Y ahí es donde necesitamos como que ser demasiado específicos o específicas a la hora de detallar el tipo de análisis que vamos a hacer. Y también es importante referir que esto sucede cuando hablamos de aquellos libros de textos que vienen por parte de la nación. Pero si hablamos de una escuela particular, donde de alguna manera tal vez no está muy consciente del tipo de formación que se genera, sino en la disposición del contenido o de lo que el profesor le puede decir, la situación cambia. Y aquí lo interesante es que a veces uno puede decir, pues voy a hacer un comparativo entre una escuela pública y privada. Y entonces se genera un relajo porque son cosas totalmente distintas, ¿no? Una tiende a una cuestión posiblemente de mercadotecnia, de recurso, de utilidad que le pueda servir y surgir dentro de ciertas necesidades académicas, y la otra dentro de una formación mucho más puntual en cuestión de qué tipo de ciudadano se va a desarrollar, entre otras cosas. Y ahí son riesgos que debemos de hacer como pequeños saltos y decir hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y este cuadro de Jacobson creo que sirve muy bien para entender que yo puedo hacer estudios en el emisor, en cómo lo están recibiendo los estudiantes, o puedo hacer estudios únicamente del canal, conectado con el contexto y el mensaje. Entonces, efectivamente, es lo que dices, David. O sea, otro estudio es cómo reciben los sujetos ese libro, o qué hacen los docentes, qué estrategias ponen para llevar ese libro. Pero en sí, o sea, yo veía que tienen análisis de libros de texto, entonces por eso se los mostraba, porque los libros de texto o el análisis de libros de texto se puede quedar únicamente en canal, ¿no? El libro de texto, el contexto y el mensaje que están llevando. Otro estudio sería, a ver, esos libros con los docentes, esos libros con los estudiantes, ¿no? Pero eso ya es otro estudio. El estudio de libros de texto se queda dentro de ese marco de comunicación, se queda allá. Como yo les explicaba, mis estudios de doctorado se quedaron en los autores que buscaban a esos lectores, pero yo no me fui a ver a esos lectores porque eran los lectores de los años 60. Entonces, pues no. Pero lo que yo fui viendo es que es cómo ellos empezaron a plantearse a un sujeto activo, a un sujeto lector, cuando no existía la internet, cuando no existían las cuestiones interactivas, cómo eso se transmitió en papel y en estas propuestas de textos no acabados, que al final no son textos populares. O sea, yo si les digo los nombres, ni los van a relacionar. Son textos ya que no se leen, que solo se leen para un círculo de gente que estudia
muy selecto que estudia, pero no son textos que se volvieron populares. Pero mi estudio fue a esos autores buscando a su sujeto lector ideal, ¿ya? Pero yo no podía hacer estudios de recepción para unos textos de los años 60 y 70, donde no se registraba, pues, quiénes lo habían leído cómo y cómo lo estaban recibiendo. Y, por ejemplo, los proyectos que tenemos, nosotros no trabajamos en los proyectos que leemos con autores. Los involucramos en nuestras actividades, pero no hacemos un análisis de su propuesta. Trabajamos con los lectores, con los receptores, cómo reciben los mensajes, cómo desarrollamos competencias con ellos, ¿ya? Entonces nos situamos en los receptores y tenemos estudios de los receptores. ¿Ok? Entonces, creo que esto sí nos sirve para decir, a ver, si yo voy a hacer un análisis de texto, es válido porque es parte del circuito de comunicación, pero en ese momento yo no estoy haciendo autores por separado o receptores. Ahí estoy centrado en canal, contexto y en el mensaje que se está emitiendo, ¿no? Por esta característica tan particular que el Estado está detrás. Excelente. Chicos, recuerden que el chat está activo y si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, con gusto, inclusive si quieren levantar la mano para poder hacer la pregunta de viva voz, pues adelante. Ya hemos ido tratando diferentes temas que están involucrados con las preguntas, pero para ir como concretando y para poder direccionar un poco hacia la búsqueda de nuestros estudiantes, interés en cuestión de sus trabajos, ¿cuáles son, por ejemplo, los autores que no deben de faltar en una revisión de literatura de esta índole? ¿O cuáles son esos aspectos teóricos que debemos de contemplar en la revisión de literatura? Pues autores clave, o sea, uno sí tiene que pensar que el área de investigación de lectura y escritura ha avanzado un montón y principalmente en España. Y hay estudios ya muy particulares de posgrados en esta área, ¿no? Entonces, autores clave de Europa y de España principalmente está Daniel Cassani, o sea, que él es el que de alguna manera va definiendo qué es la lectura, qué es la interpretación, qué es la escritura. Y entonces Daniel Cassani es un autor para revisar y es un autor activo. Entonces, así como van a ver que tienen textos de él que son como clásicos de los 90, de los principios del 2000, se van a dar cuenta que él tiene de 2021, donde él ya está estudiando prácticas lectoras y que sigue publicando. Así que es un autor que no es solo un clásico en el área para verlo hacia atrás, sino es alguien que está todavía activo. Una autora que a mí me gusta mucho, que es de la Universidad de Barcelona, es Gemma Luch. Gemma Luch es la que en 2010 va a anunciar que hay todo un movimiento de lectura fuera de la escuela y que teníamos que empezar a observarlo. Y es como de las pioneras en empezar a ver qué sucedía con los jóvenes, con los adolescentes fuera de la escuela. Está Felipe Munita, también como del mismo ámbito, ¿no? O sea, europeos. Ahora, centrados en México, uno de los autores que para mí fue como un gran descubrimiento es Gregorio Hernández Zamora, para todo lo que tiene que ver con literacidad. Y para los que inclusive van a hacer análisis de texto, Hernández Zamora sirve mucho porque de alguna manera liga cómo estas habilidades de lectura, escritura, estas habilidades de lo que nosotros aprendemos, al final está conectado con quiénes somos y el mensaje que podemos emitir. Hernández Zamora está ahora en la UAM, pero se tuvo una preparación en estudios de literacidad en Estados Unidos, en la Universidad de California en Berkeley. Y él hace estudios de jóvenes, o sea, su tesis doctoral fue de jóvenes de la periferia de la Ciudad de México y cómo pues ellos iban generando prácticas de lectura y al final lo que siempre se pregunta a Hernández Zamora es ¿para qué van a leer? O sea, Hernández Zamora dice, no se trata nada más de hacer programas de lectura, ¿no? Y que creo un programa de lectura y me lo llevo y dice, al final, o sea, ¿por qué quieres que el campesino que está fuera de la escuela, quieres que lea? O sea, ¿por qué quieres que lea? ¿Por qué quieres que escriba? Al final, ¿qué buscas? Porque él ya tiene conocimientos, ¿no? Conocimientos de la naturaleza, conocimientos de la tierra. Entonces, ¿por qué quieres que lea y escriba? No únicamente el todos vamos a leer, todos vamos a escribir. Entonces, él tiene como este interrogante, ¿no? De ¿para qué? Inclusive tiene la interrogante para inglés. O sea, al final, ¿por qué el inglés se volvió un aprendizaje clave?
qué buscamos, ¿no? Cuando tenemos, pues, todavía áreas. Entonces, tiene estas como preguntas para lo que ha sucedido en México. Sus estudios han sido en México y hace los estudios de literacidad. Y les digo, ahora está en la UAM. Una revista que a mí me gusta mucho y que es del área, es la revista OCNOS. Los que trabajan conmigo siempre les pongo para la revista OCNOS, porque es una revista de alto impacto especializada en el área de lectura. Entonces, como que todos estos nuevos movimientos, lo que está sucediendo o cómo está la investigación en general, aparece en esa revista. Entonces, para los que están trabajando con lectoescritura, es una buena revista para darle seguimiento y para empezar o sea, hay estudios desde lo más nuevo de prácticas lectoras y prácticas de escritura hasta estudios más tradicionales de comprensión de lectura, de trabajo con docentes, se pueden encontrar en esta revista. Es una revista, creo que dice OCNOS, revista de estudios de lectura y escritura, o sea, es una revista especializada para publicar investigaciones de lectoescritura. ¿Okay? Y también para la vista del punto de vista antropológico, García Canclini sacó con Fundación Telefónica una serie de textos que están discutiendo la lectura, cómo se recepciona, cómo se recibe. A los que van a hacer análisis de textos, sí hay que revisar la cuestión de teorías de la recepción. O sea, al final ahí hay un mensaje, hay que analizar ese mensaje porque ese mensaje está conectado con, pues les digo, ¿no? La política pública y al sujeto y al ciudadano que se quiere formar. Entonces, ahí sí el estudio está centrado en el libro, pero el libro dentro del ambiente educativo y del ambiente de la garantía del artículo 3 de educación. Entonces, con eso, o sea, con observar el libro, ya yo puedo generar una tesis. O sea, no tengo que llevar el libro a ver cómo se implementa, a ver, o sea, eso ya es otros ejercicios que yo puedo hacer, ¿no? Pero los que tienen el libro tienen que pensar que la garantía del artículo 3 de educación se traduce en que los estudiantes tengan ese libro, ¿ok? O sea, el Estado garantiza la educación y el artículo 3 en que a todos los niños y niñas mexicanas les llegue ese libro de texto. Entonces, ¿qué quiere que le llegue el Estado al final? ¿No? ¿Qué imágenes, qué mensajes? En literatura nosotros hay una corriente que es la novela histórica y a nosotros analizábamos, esa fue mi tesis de licenciatura en el área de novela histórica. Y lo que dicen las teorías de las novelas históricas, la novela histórica lo que trata de hacer es agarrar a un personaje que no estuvo dentro del discurso oficial, ¿no? Por ejemplo, acá tengo Noticias del Imperio, ¿no? De Fernando del Paso. Fernando del Paso es un autor de novela histórica. ¿Qué hace Fernando del Paso? Agarra al personaje que no escuchamos en el discurso oficial, ¿ok? Entonces, en este caso, la historia está contada por la esposa de Maximiliano. O sea, la que nos va a contar este periodo de la historia, ¿no? Va a ser la esposa de Maximiliano. Entonces, nos va a novelar ese discurso que no tuvimos en lo oficial. ¿Pero por qué les digo eso? Porque los libros de texto están formados con la historia oficial. O sea, el libro de texto no va a novelar y no te va a decir, oye, los vacíos de la historia, sino te va a contar la historia oficial, la historia de los vencedores, la interpretación que la nación en ese momento particular le da a ese capítulo de la historia. Entonces, hay un discurso oficial, un currículum, que al final está plasmado en los libros de texto. ¿Para qué nos sirve la literatura? Precisamente lo que estudiamos, porque la literatura nos sirve para cuestionar ese discurso oficial que nos enseñaron. Entonces, los que van a hacer análisis de texto, pues van a estar frente a un discurso oficial. Lo mismo sucede con los que van a hacer perspectiva de género. Están frente a, vi uno, ¿no? Que es también perspectiva de género con textos, con libros de textos. Sí. Ajá, entonces al final estás frente al discurso oficial, frente a las imágenes oficiales, ¿ya? Y no es la única forma de entender la historia, de entender la perspectiva de género, no es la única forma. Es la forma que en ese momento particular el Estado está transmitiendo a sus ciudadanos.
Y aquí lo interesante en ese sentido es el poder comprender esa idea, ¿no? O esa ideología que hay detrás de ese documento, porque también puede correr el riesgo de que estemos tratando de interpretar y generar juicios ante lo que estamos viendo, ¿no? Aquí lo interesante es poder decir, el texto refiere a tales cosas, las ilustraciones se generan una serie de connotaciones, el tipo de información da este tipo de ideas. Ese es como el análisis propiamente que se va a desarrollar. Y ahí hay que tenerlo muy en cuenta porque no necesariamente requiere, por tanto, una investigación de campo. Es sumergirse en una estructura de investigación documental que nos ayude a contextualizar mucho mejor el texto. Tengo una pregunta aquí de María José Cabañas que nos dice, ¿de casualidad conocerás a algunos autores de literatura infantil que hablen sobre educación sexual y que estén en algún momento o se apliquen también en el sistema educativo mexicano? Tengo a una autora y tengo el libro, Majo, me encargo de tomarle una foto y se lo mando a David para que veas. Es una autora que trabaja con talleres de lectura para niños. Si bien no está enfocado, o sea, es como lo que estás diciendo, es como tenerlo todo junto, ¿no? Lectura, educación sexual, ya. No, pero hay una autora que trabaja con talleres para niños, entonces como desmembrar las partes te puede ayudar. Y esta autora tiene un libro particular para cómo trabajar la lectura con niños, en el área de niños. Tengo el libro, tengo la portada, le tomo una foto y se la mando a David para que revises, ¿no? Porque sí va a haber que separar, o sea, como que todo junto, pues no, ¿no? Pero sí hay gente que está trabajando literatura infantil y cómo trabajar lectura infantil y bueno, y hay gente que está trabajando educación sexual con niños, ¿ok? Pero sí te tomo tomo la foto y se la mando a David cuando terminemos para que veas, creo que es de la UNAM, y su libro está muy bien, es cómo trabajar talleres de creación, talleres de lectura con niños y es especialista en esa área, entonces creo que partiendo de ella puede ayudarte. Sabemos que el poder establecer o preguntarte sobre palabras claves es complicado en función de la diversidad de temáticas, ¿no? Pero ¿cuáles serían, por ejemplo, estos términos que nos ayudarían a comprender toda esta estructura del estudio de análisis de textos o lectoescritura o competencias lectora? ¿Cuáles serían esos términos que podríamos utilizar? Pues esa es la pregunta que contesté con lo del circuito de comunicación de Jacobson. O sea, lo primero que voy a hacer es identificar, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Si estoy trabajando con el receptor, pues tengo que poner en mis palabras clave lectores, estudiantes, jóvenes o niños, ¿no? Si estoy trabajando con el canal, pues ahí tengo que poner libros de texto gratuito. Entonces, por eso, como que lo que había pensado de lo del circuito de comunicación fue a raíz de las palabras clave. O sea, yo tengo que identificar si estoy trabajando con los autores, si estoy trabajando con los receptores, con los estudiantes, con los lectores, si lo que yo estoy trabajando es competencia de lectoescritura, o sea, qué competencia al final estoy trabajando. Ya vimos que la lectura, la escritura está asociada a competencias, si me estoy yendo a las competencias culturales, si me estoy yendo a la competencia comunicativa o a la competencia de lectoescritura, si dentro de lectoescritura estoy en las habilidades de comprensión lectora o estoy trabajando otros niveles. Entonces, yo creo que este ejercicio de dónde estoy parado dentro del circuito comunicativo es clave para sacar mis palabras, mis ejes, ¿no? Mis palabras clave dentro de estos y con quién voy a trabajar y sí entender que no puedo trabajar con todos al mismo tiempo, que era lo que decías, o sea, si yo trabajo con código, con canal, con mensaje, pues no tengo que hacer un trabajo de campo, es más un trabajo documental y también un trabajo hermenéutico. Jorge, el profesor Jorge Ramírez, recuerdo mucho su tesis de doctorado, que él estaba trabajando el cómo los estudiantes sienten, ¿no? Este proceso de tesis, valga la redundancia, y cómo lo viven, y lo ponían en imágenes. Entonces, él hizo un análisis de esas imágenes, o sea, les hacía entrevistas, pero después le decía, a ver, ¿tú cómo te ves con la tesis, no? Entonces, el estudiante dibujaba,
y entonces había unos que dibujaban donde la tesis era el dragón y el estudiante ahí con su espadita, ¿no? Entonces, claro, la tesis se ve como el monstruo. Entonces, él hizo un análisis de las imágenes y publicó en Educación y Ciencia como esta parte de la hermenéutica dentro de los estudios de fenomenología, ¿no? O sea, como que él explica en Educación y Ciencia la metodología que le sirvió de apoyo y la hermenéutica porque hizo análisis de imágenes para ver este fenómeno educativo. ¿Ok? Entonces, les digo esto porque pues puede ser interesante que busquen la publicación de lo que implica la hermenéutica, de lo que implica el análisis de imágenes para los que van a estar viendo libros de texto, lo que implica el análisis de imágenes, los que también van a tener productos, pues es también este análisis hermenéutico de qué dice el sujeto, cómo lo dice, dónde se posiciona, pero son receptores, ¿no? Están en la parte de receptores. Pero los que están en esta parte del canal, de dónde se emite el mensaje, pues también hacen análisis documental y análisis hermenéutico. Y Jorge da la pauta como para que vean algunos autores que les puede servir, porque él al final puso análisis hermenéutico en su tesis doctoral, entonces creo que ese dato es interesante. Vientos. ¿Alguna pregunta que quieran desarrollar? Yo creo que las recomendaciones en cuestión de la construcción, tanto del capítulo teórico o como metodológico, se fueron abordando a lo largo de la charla. Sin embargo, si hay alguna que quisieras resaltar, Eloísa, con mucho gusto te escuchamos mientras se animan a levantar la mano o a escribir algo en el chat. Pues nada, o sea, si quedan preguntas, adelante. Muchos ya saben dónde encontrarme por las dudas que les quede. Yo creo que mis consejos, el que les doy a mis tesistas y a todos ustedes, al final es que uno, o sea, este campo existe, está desarrollado, entonces, pues uno tiene que mirar qué es lo que hay. Y dentro de lo que hay va a encontrar ejemplos de cómo aterrizar eso que quieren hacer. Entonces uno de pronto cree, ¿no? Que estás inventando el hilo negro y que estás solito y no, o sea, realmente este campo está desarrollado, hay investigadores, hay instituciones, como les decía lo del CERLAC, que están dedicadas a fomentar la investigación en lectoescritura porque son aprendizajes clave. Entonces, sí partir de lo que hay y del cómo se está haciendo, pues eso ayuda mucho. Hay más de un estudio en análisis de texto, más de un estudio en comprensión lectora, más de un estudio en la parte de escritura. Entonces, ver qué está sucediendo en el ámbito de investigación, al final es lo que me ayuda, ¿no? Para ir tomando decisiones. El proceso de tesis uno va tomando muchas decisiones, pero no las vas tomando al aire, sino que las vas tomando con base en el conocimiento que hay en el área y en el generado. Entonces, esta parte de la revisión de literatura es sustancial. ¿Por qué es sustancial? No es solo para poner conceptos en la tesis, sino es para ver cómo se hace investigación en el área, ¿no? Cómo están llegando a conclusiones y yo aprendo de eso para ir tomando decisiones, porque el capítulo 3 es cuando yo tomo decisiones de la metodología que voy a seguir, pero no lo hago porque yo creo, sino porque en mi capítulo 2 estuve observando el qué decisiones va tomando la gente que está investigando en mi área. Claro, y yo creo que es algo que hemos estado como comentando en diferentes sesiones. Uno no debe de casarse con el aspecto metodológico, sino el poder identificar desde la literatura y sobre todo ir pensando qué tipo de dato estoy tratando de estudiar, porque eso es lo que va desarrollando esta particularidad. Mauricio nos pregunta, Mauricio Sanzoles nos pregunta, ¿qué tipo de metodología recomendarías para el análisis del libro de texto? ¿Cómo motivar? Y después hace otra pregunta, ¿cómo motivar la lectura de libros de historia en estudiantes de preparatoria? Primero, Mauricio, David mencionó los estudios documentales. Entonces, como que de pronto todos ubicamos que vamos a hacer o paradigma cualitativo o paradigma cuantitativo o metodología cuantitativa y se nos olvida que podemos hacer estudios documentales. El que va a hacer análisis de texto tiene que revisar documentos, tiene que revisar plan nacional, tiene que revisar los modelos educativos, tiene que analizar una serie de documentos públicos de la política pública en la que se inscribe ese texto y el año en el que salió.
¿Ok? Entonces, por eso le llamamos revisión documental, porque no es solo el libro, sino es el libro con el plan nacional, en el marco de años donde queda el libro, con los documentos de modelo educativo que hayan salido. O sea, sí hay que poner la ley de educación, si se transformó, si se cambió, entonces van a tener que recordar su clase de políticas públicas en educación, la que tienen de legislación y políticas públicas, porque ese libro tiene un contexto legislativo y de política pública. Entonces, por eso le llamamos tesis de revisión documental, porque no es solo el libro, sino es el contexto de todos los documentos públicos asociados a que ese libro, el libro es como la última cadenita, es lo que le llega al estudiante, pero para que salga ese libro hubo una serie de documentos que fueron anunciando qué tipo de contenidos iban a sobresalir en ese libro, ¿ok? Entonces, es algo, bueno, yo trabajé, no el año pasado, sí creo que la generación anterior a ustedes, trabajamos una tesis documental de políticas públicas en el área de lectura. Entonces, lo que hizo el estudiante fue sacar todos los documentos de Plan Nacional, Programa de Lectura, Modelo Educativo, para ver qué tipo de paradigma y qué tipo de lectura promovía el Estado en un sexenio determinado, ¿no? Entonces, hicimos revisión documental. Ella estuvo con Dorita en el seminario y Dorita le pidió en la parte de metodología que sí hubiera una lista de cotejo, ¿no? Entonces, en la lista de cotejo se trabajaron como los elementos que íbamos a buscar en estos documentos, que era, por ejemplo, si se definía el rol del docente en la lectura, si se definían los materiales, si se definía el tipo de lector que se estaba buscando, si se incluía algo de tecnologías. Entonces, ya con esta lista de cotejo, evaluábamos los documentos públicos del sexenio alrededor de la lectura para ver qué tipo de lectura promovía el Estado, qué herramientas daba el Estado, qué elementos daba el Estado para que eso se llevara a cabo y dónde se quedaba el Estado, o sea, hasta dónde no llegaba la política pública, ¿ok? Entonces, para los que van con libros de texto, pues entender que es una revisión documental de más de un documento, es de todo lo que se suscribe, donde se suscribe el libro, por un lado. Y por otro lado, pues ahí entra el análisis de discurso y la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es el análisis de libros, el análisis de discurso. Entonces, sí prepararse en esa parte para ver qué tengo que observar, ¿no? Si voy a observar las imágenes, voy a observar los títulos y al final poder hacer como un análisis del libro de texto, porque ahí no van a hacer trabajo de campo. El trabajo de campo o los datos es un libro y los documentos, entonces van a entrar a analizar qué hay en el libro. Y sí recordar que, pues esto que les digo, el que queda dentro, o sea, al poner cosas dentro del libro, hay cosas que yo dejo fuera. Lo que dejo dentro es pues, lo que quiero decir, y lo que dejo fuera es lo que quiero omitir. Y nada de eso es inocente. Nada de eso es nada más así, ¿no? Porque se les ocurrió o porque lo quisieron. No, no, no. ¿Qué héroes de la historia me quedan dentro? ¿Qué héroes me quedan fuera? ¿Qué fenómenos me quedan dentro? ¿Cuáles me están quedando fuera? ¿Qué visiones me quedan dentro? ¿Qué visiones me quedan fuera? Entonces, sí, ahí hay un trabajo de análisis de documentos y análisis de discurso. Excelente. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, y me faltaba la de cómo motivar la lectura, ¿no? En libros de historia de estudiantes de preparatoria. Pues yo la verdad que sí le entraría con novela histórica. Está Jorge Ibargüengoitia, que hace novela histórica, está Ignacio Solares, que hace novela histórica corta, ¿no? Porque Fernando del Paso es magnífico, pero hace novela histórica gordísima, ¿no? Entonces, pero hay unos que hacen novela histórica delgadita. Jorge Ibargüengoitia tiene un sentido del humor impresionante y hace novela histórica. Hace una sobre Santana. También hay Benito Taibo, ¿verdad? El de Sopilotes. Y el de Sopilotes, Taibo.
Taibo II tiene otra de Madero. Hay muchísima novela histórica en México de autores. Para hacer novela histórica te tienes que preparar, ¿no? Entonces son autores preparados en la historia que te van a contar las versiones no oficiales, pero eso te ayuda para que inclusive trabajes con los estudiantes las otras visiones o los otros personajes que no hablaron o lo otro que no sucedió. O sea, al final nadie puede regresar al momento en que sucedió, ¿ya? O sea, el historiador no puede retroceder el tiempo y decir, a ver, así en verdad pasó. El historiador interpreta qué sucedió y va generando versiones sobre lo que sucedió. Al final, lo que tiene el libro de texto es solo una de las posibles versiones, no tienen la verdad. Y lo que hace la literatura es jugar con esa versión oficial y empezar a darte otras versiones, que tampoco van a ser la verdad, simplemente te van a ayudar a hacer este ejercicio de interrogar la verdad que te están vendiendo, ¿no? Que no es verdad. O sea, al final nadie puede regresar el tiempo para decir, así en verdad sucedió, sino simplemente tenemos perspectivas. Lo que hace la literatura es sumarte más perspectivas para hacerte más complejo lo que tú puedas interpretar de ese momento y decirte, cuidado, no es solo esta versión. O sea, esta es la versión que te están vendiendo, es la que te llegó, pero hay otras versiones. Entonces, yo creo que para motivar la lectura de la historia, o sea, en verdad que hay una línea de novela histórica súper rica en la literatura mexicana y de textos cortos, de novelas que se leen rapidísimo, de novelas muy amigables que yo creo que pueden ayudar a hacer este ejercicio de los estudiantes, a ver la historia como una parte donde las interpretaciones son importantes, las otras versiones son importantes, qué voy pensando, qué piezas yo voy uniendo, y tener también esto que habíamos hablado, ¿no? Un sujeto más participativo, más activo, en lugar al sujeto que nada más está en los conocimientos, fecha, personas, nombre del plan, ¿no? Y nunca nos quedamos pensando en las historias que sucedieron. Yo creo que si cambiáramos esa forma en cómo la enseñamos y empezamos a introducir textos, pues la motivación subiría un montón. Y la verdad es que sí hay, novela histórica es una línea bien rica en la literatura mexicana. Y les digo, con textos breves, que yo estoy segura que si les dan a leer a Jorge Ibargüengoitia en la preparatoria, o sea, amarían la historia y amarían los capítulos de la historia. Porque te dan esas versiones de cómo lo sintieron, cómo lo vivieron, que nunca nos preguntamos en la historia, simplemente aprendemos. Independencia, Hidalgo, ¿no? Revolución Mexicana. Y nunca nos preguntamos qué sintió, cómo lo hizo, cómo llegó hasta allá, qué pasó, qué otros, qué conspiraciones hubieron. Y todo eso hubo, o sea, al final hubo. Y nos acostumbramos a aprender datos. Revolución Mexicana, 1910, Madero, sufragio efectivo, no reelección. De Madero hay de novelas históricas las que se puedan imaginar. Excelente, excelente. Bueno, pues veo que no han escrito algo más en el chat. Vamos a cerrar un poco el evento. Voy a compartir mi pantalla con la intención de mostrar un poco Bien, la constancia. La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán otorga la constancia a la doctora Eloísa Alcocer Vázquez por su participación en la plática Cuestiones sobre las habilidades de lectoescritura en la educación, el día 30 de septiembre del 2021, dirigido a estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura como parte de Diálogos de Investigadores, actividad celebrada dentro del marco del curso del Seminario de Tesis 1. Luz, Ciencia y Verdad, firma Alejandra Baeza Aldana, secretaria académica de la facultad.